¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, mi querido señor? Estimado maestro, es un honor estar con usted y muchas gracias por recibirnos. Mi querido maestro, a fines de 1980, en esa década tan peculiar para algunos, apareció un personaje que después de haber tenido décadas de muchachones de 70, 80 años manejando la Unión Soviética, ¿sí? Apareció un hombre cincuentón, un hombre joven, Sí. un hombre que tenía otras necesidades. O sea, se separa Khrushchev, entra Brezhnev, luego creo que entra Chernenko. Era puro muchachón, Andropov, eran gente que estaban en promedios entre los 75 y los 80 años y estaban tratando de sobrevivir a una época muy gris, mucho más gris que lo gris que convirtieron el paisaje de la Europa, porque era su economía. Y allí aparece un hombre joven, Mikhail Gorbachev. Es un gran personaje, apreciado por el Occidente, entendido por los europeos y despreciado ahora por todo lo que suene a Putin y a todo ese tipo. Son cambios de narrativa, maestro, pero para usted y para mí, bueno, o para mí, para no comprometerlo, fue un gran personaje en su momento, maestro. Sí, fue un gran personaje del siglo XX que permitió una revolución pacífica en la mitad de Europa. O sea, no solamente fue Rusia, fue todo lo que usted señala, las 15 repúblicas soviéticas, el Pacto de Varsovia, todo eso permitió una revolución pacífica porque tenía aversión a la violencia. Era un hombre de razón, no fue formado por Stalin, como lo fueron los sucesores de Stalin, no es aunque luego de instituciones militares. aunque le dieron la espalda a Stalin, Khrushchev y todos ellos, de acuerdo. Pero Gorbachev fue curiosamente, un comunista que desmontó al comunismo, al Partido Comunista, sin dejar de ser un creyente de que el Partido Comunista era benéfico. A comienzos de 89 convoca a elecciones más o menos libres para el Parlamento y resulta que el Partido Comunista fue barrido. Y en las pantallas de televisión, en los noticieros, aparecen los debates en la Asamblea, en el Congreso de Rusia, y ven ahí la gente la crisis económica de la que usted habla, la miseria, el terror, lo que era la opresión de Estado, lo va viendo ahí y precipita la caída de la Unión Soviética y del Partido Comunista, que le fue fatal en esas elecciones. Pero el inicio es lo que usted dice. Reagan, con la Guerra de las Estrellas, le destrozó la economía a la Unión Soviética. Además, su sistema es inviable, ahora, ya lo vimos en todo el mundo. Él peleaba por una palabra, la perestroika, que era un cambio en las condiciones económicas, dar apertura al libre mercado, dar la posibilidad de las administraciones individuales de cada uno de los países, romper con la dependencia, darle un juego a la economía, pero cuando haces un juego de esta naturaleza, estás rompiendo la conexión más fuerte que puede existir, economía y miedo. En el momento en que rompes este patrón de economía y propones un cambio con la perestroika, el miedo, de alguna manera, empieza a desvanecerse y empieza a ver las partículas del atrevimiento. O sea, si ya no me está conviniendo estar dependiendo de ti, porque yo te estoy dando más dinero que el que yo estoy recibiendo, pues entonces vienen cosas diferentes. Estoy siendo muy elemental, pero como yo no soy economista. Pero el punto importante es, él plantea una glasnost y él tenía muy en claro que la perestroika iba a provocar una crisis política. ¿Por qué? Porque este miedo iba a empezar a desvanecerse y empezaron a aparecer países que fueron mucho más civilizados que otros, como los letonios. O sea, Letonia empezó a proponer un cambio, ¿sí? Hay países como Bielorrusia que siguen siendo francamente duros, pero la glasnost ya que él planteó políticamente empezó a tener procesos de crisis porque modificó el patrón de la economía y modificó el patrón del miedo, ¿no? Cambia el curso
de Rusia, pero no cambia lo fundamental. Solamente hubo paz con este proceso de, bueno, la perestroika obligada y la glasnost, que es la apertura política, pero tiene un inconveniente. Antes de él había un régimen violento, cruel, y después de él llega otro régimen violento y cruel. Es decir, el único momento de paz que tiene Rusia y lo que eran sus antiguas repúblicas es el momento de Gorbachev, es el momento de su revolución, es lo único pacífico que hay. O sea, la perestroika en 89 mete las leyes de apertura del mercado, ¿de acuerdo? Y luego la glasnost es entregar el poder. Y resultó ser un ser absolutamente incomprendido. Por eso murió tan solo. Gorbachev murió solo. Muere, yo no quiero decir en el olvido, pero sí en un espacio de soledad, como de soledad escogida, que de repente planteó. Ya que usted cambia el tema y me gusta, cambia el curso, pero él se empezó a desvanecer muy fuerte, no cuando quiere recuperar el poder y sabe qué votación saca como candidato presidencial después de la caída de la dictadura comunista, 0.5%, lo que usted señalaba. Adentro de Rusia no lo querían, afuera es un héroe y la historia lo va a recordar. Pero estábamos en otro punto, en la soledad. Cuando muere su esposa Raisa de leucemia en 1999, era un matrimonio muy, muy bien avenido, además de largo tiempo, ella de origen ucraniano, por cierto. Y él entra en una soledad profunda. Su hija, casada y un nieto, también se van de Moscú por otras razones laborales y se queda solo. Y se queda solo ante la historia rusa porque no tiene la comprensión ni de los antiguos comunistas, ni de los reformadores, ni de los radicales, ni del régimen corrupto y mafioso que llegó después, y está absolutamente solo y murió en una injusta soledad. Y Putin, que a Yeltsin, otro mafioso, le hizo funerales de Estado. ¿De Estado? A Gorbachev solamente una ofrenda floral, un comunicado de prensa. Y un toque de mano simbólico al ataúd para la televisión, como elemento simbólico para que como se diciendo, quedara. te gané. Oiga, maestro, creo que fue en Finlandia una vez que tuvo que hacer una escala un avión presidencial con Yeltsin encima. Era un problema de recarga de gasolina. Inmediatamente para hacer una ceremonia breve llegaron bandas, alfombra roja, representantes del gobierno finlandés. El único que no estuvo fue Yeltsin porque estaba absolutamente borracho allá dentro del avión. Hay borrachos buenos y hay borrachos. O sea, la borrachera es según el talante interno de la persona. Yo pues conozco... Todos son emociones, maestro. Sí, y de eso usted sabe largo rato. Pero habían borrachos o semiborrachos que toman decisiones brillantes. Y hay como Yeltsin, pero Yeltsin era un borracho, y tal vez es muy fuerte lo que es, depravado. Me refiero depravado mentalmente. Él tuvo un gran valor. En el 91 hay un intento de golpe de Estado contra Gorbachev y el que se pone enfrente de los tanques es Yeltsin. Fue su momento histórico. Después asume el poder y se desata en su familia y en él una corrupción bárbara. Yeltsin era un hombre terriblemente corrupto y le entrega el poder a Putin a cambio de impunidad para él, maestro, y para su familia. Historias viejas en la política. Historias viejas e historias nuevas. Y entonces ahí tenemos a un hombre, tenemos los radicales, no crean los radicales nunca, profesor, no les crea. Yeltsin era un radical de la reforma y de la democratización, y resulta que deja a Putin, que es un mafioso, salvaje y criminal. Oiga, maestro. A cambio de impunidad. A cambio de impunidad. Ahora, ya que estamos hablando de personajes, me gustaría mucho ver si nos podemos regresar, porque era una época de grandes personajes y Gorbachev supo hacer complicidades interesantísimas.
Sí. Hizo complicidades con el alemán, con Helmut Kohl. Helmut Kohl. Que el alemán era un hombre con una visión diferente. Hizo complicidad con la Thatcher, la dama de hierro. Hizo complicidades con Juan Pablo II. Hizo complicidades con Ronald Reagan. Todo este fenómeno dirigido a un solo evento, la caída simbólica del muro de Berlín. Porque si el muro de Berlín caía, la economía se tenía que transformar, maestro. Y eso fue una gran habilidad. De sus alianzas. Y de las épocas. De sus alianzas yo destacaría la gran amistad que le unió con Ronald Reagan. Fue con Reagan que firman en el año 1987, un pacto de desarme nuclear. El mundo sabe cómo respiró, usted debe recordar cómo respiró sí, claro. El mundo en aquella época. Un pacto de desarme nuclear gradual entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Fue un triunfo de Reagan. Eso hay que subrayarlo. Y también de Gorbachev. Gorbachev no era un hombre violento. Creía en las transformaciones pacíficas y siguió creyendo en ellas. Y por lo visto, esas personas solo tienen acceso al 0.5% de la aprobación de la gente. ¡Qué injusticia, profesor! Pero la historia recordará a Gorbachev y no a Yeltsin. Y sobre todo, la historia tendrá mucho que narrar de un momento que yo considero como grandioso de la humanidad, un momento melancólico, donde la humanidad entera estaba buscando el cambio. Gorbachev tenía un espíritu humanista, maestro. Claro. Que eso lo hacía totalmente diferente a la bola de señores que lo rodeaban. Sí, él firma la unificación de Alemania. Él firma el fin de la Unión Soviética, lo proclama en diciembre, ya en las postrimerías de su gobierno, porque ya estaba cansado, ya estaba absolutamente vapuleado por los viejos comunistas y por los radicales que querían cambios más rápidos. Y el cambio más rápido fue entregarle el poder a Putin. A Putin. Hay una fotografía donde va Gorbachev caminando y atrás un joven de pelo liso, sin sonrisa, como nunca ha tenido sonrisa, y cuando sonríe, no sonríe, la nariz afilada. Ahí estaba Vladimir Putin detrás de él, y es el que se queda con todo y vulgariza, profana toda la revolución pacífica de Gorbachev. Maestro, es un gran tema, fue un gran personaje y seguirá siendo un gran personaje. Y yo solamente quisiera terminar diciendo, la muerte es un trámite para el cual de alguna manera todos debemos entender que tenemos que llegar en forma pacífica, conciliados con ella. Porque la muerte, cuando tiene un grado de nobleza, te va a rescatar del olvido para darte un poco de eternidad. Aquellos que te recuerden con el valor que provocaste. Maestro, es un gran placer tenerlo. Qué belleza oír. Qué gusto oír su cierre. Maestro, muchas gracias. Y nos veremos aquí el próximo sábado en este espacio de conversación de Nombre Punto de Fuga con el gran maestro Pablo Iriart.